Hechos capítulo 12, del 5 al 12. Ahora vamos para la parte más importante del servicio, que es la palabra de Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque así mismo, Jehová, muchas veces, Señor, nosotros estamos metidos en diferentes cárceles, Padre, pero tú, Señor, eres tan maravilloso y tan misericordioso, Jehová, que tú nos sacas, Señor, de esas ataduras, y tú nos rompes esas cadenas, y tú nos pones sandalias nuevas, Señor, para que podamos seguir caminando en tu línea firmemente, Señor, firmemente en tu victoria. Gracias, Señor, porque lo que hiciste con Pedro, tú mismo lo has hecho con nosotros. Nos has sacado, Señor, del lodo cenagoso, y nos has sacado, Señor, de las diferentes cárceles que hemos estado en nuestras vidas. Gracias. Bendice esta palabra, Señor, y pon carbón encendido en los labios del pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Dígale a alguien que está a tu lado: tenemos que orar. Amén. Diga conmigo: tenemos que orar. Cuando estamos en una crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando estamos en una prueba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando estamos pasando una enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nuestros hijos a veces están actuando de una manera que no esperamos de ellos, que parece que están influenciados por algo que no es de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar. Como iglesia hay que levantar un llamado no solamente a orar en nuestra vida personal, pero como iglesia estamos llamados a orar, no a resignarnos, no a creer que, Señor, esto no va a cambiar, no necesariamente creer que la situación no va a ser transformada. No es que te rinda, no es que te renuncie, no es necesariamente que acepte como normal algo que sabe que es de Dios, que no viene de parte de Dios, sino es que te pongas a orar, que nos tengamos que poner a orar. Que si faltan las finanzas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que si faltan muchas veces, hay situaciones en la iglesia donde la unidad está siendo afectada, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar en el nombre, para entrar a la presencia del Señor, porque Dios dijo: otra vez os digo, que si dos o más de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso que tenemos que orar, y por eso que quizás que las situaciones han tardado más, en vez de haber cambiado una semana, a veces han tardado 3, 4 meses, porque estamos quizás trabajando y orando solo, estamos trabajando y laborando quizás solitariamente, y lo que Dios desea, que si dos nos ponemos de acuerdo, dice que será hecho en el cielo y será hecho en la tierra. Que si nos unimos de las diferentes situaciones, que los unimos para presentar las pruebas, que los unimos para ponernos de acuerdo por las aflicciones, por las pruebas, por las dificultades, dice que será hecho en la tierra lo que le presentamos delante del cielo. Por eso que tenemos que orar, porque cuando estamos unidos orando, vemos los milagros de Dios. Cuando estamos unidos orando, vemos cómo Dios avanza su agenda, vemos cómo Dios muchas veces avanza su calendario en respuesta al pueblo de Dios que está ante su presencia orando.
Dios dice que si dos, que cualquier cosa que pidieran, que sería hecho por los padres, ¿cuánto más? Si en vez de tú estar pidiendo solitariamente, te uno con otro hermano, no para quejarte, te uno con otra hermana, no para decirle, oye, que qué pena tengo, mira lo que siempre me pasa a mí. Si te uno con otro cristiano, otra cristiana, para juntarse, para orar. ¿Qué diferencias hay? Que en vez de orar necesariamente, que Dios demanda que oremos y tenemos una comunión íntima con Él, nuestra privacidad, pero que también como grupo nos pongamos de acuerdo para pedirle a Dios, ver los cambios y ver las transformaciones que deseamos, no solamente para nosotros, para nuestros hermanos que vienen a nuestras vidas, si nos ponemos a orar. Vamos a ver más milagros si nos ponemos a orar. Vamos a ver, lo que hemos visto no es nada si aún nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a orar por aquellas cosas que deseamos que están dentro del plan de Dios. Tenemos que orar a un Dios todopoderoso. Cuando Pedro llegó a la casa de María, la madre de Marcos, dice que Rode llegó a la puerta y dijeron, y Rode estaba tan emocionada porque escuchó la voz de Pedro cuando tocaron la puerta y dijo, ¿quién está ahí? Y dijo, soy yo, Pedro. Ella rompió para adentro, mira, Pedro está en la puerta. Le dijeron, estás loca. Están orando por Pedro y le están diciendo que está loca. Y volvió otra vez, no, mira, él está ahí. No es él, es un ángel de parte de él. Léelo, continúe leyéndolo. Así que cuando oramos, no podemos simplemente orar como un papagayo, porque Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro médico, Dios es nuestro todo. Lo que tú quieres que sea Dios, Dios es. Pero aparte de todo eso, Dios es todopoderoso. Y cuando usted vaya a orar, usted ora con conciencia que estás orando un Dios todopoderoso, un Dios que divide mares, un Dios que levanta muertos, un Dios que si quiere hacer un planeta lo hace con solamente su palabra, y que a conciencia de que servimos un Dios todopoderoso, nos acerquemos a Él con esa fe y con esa certidumbre y le oremos a un Dios todopoderoso esperando los milagros de parte de Dios. ¿Qué es difícil para Dios? Yo quiero que en esta mañana usted piense, ¿qué es difícil para Dios? Que una persona sea adicta puede ser cambiada por Dios. Que una persona sea delincuente, Dios la puede transformar también. Que una persona esté enferma, Dios la puede sanar. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y por eso que cuando oremos y cuando te acerques a Dios, sea como individuo o como iglesia, te acerques con fe. ¿Dónde está su sombrilla? ¿Dónde está su sombrilla? Si estás orando por lluvia, ¿dónde está su sombrilla? Porque igual que ellos estaban orando que el Señor suelta a Pedro. Pedro llegó y se quedaron como si nada. Es imposible que haya salido. Y yo te digo en esta mañana que si estás orando por lluvia, ¿dónde está tu sombrilla? Hace un año atrás, aquí hubo una sequía terrible. Y yo decía, Señor, se me está muriendo la grama. Yo casi no la atiendo y se me está muriendo la grama. Y yo sé que ya mismo empiezan a hacer restricciones con el agua. Y yo decía, Señor, manda lluvia. Y yo me iba a mi trabajo con mi sombrillita, esperando la lluvia de parte de Dios. Yo decía, Señor, manda la lluvia que se está secando. Ya están haciendo restricciones. Ya están diciendo que está siendo afectado el suministro. Y cada día que salía del trabajo, yo salía con mi sombrilla esperando que la lluvia por la cual estoy orando. Si usted ora a Dios, ore con fe. Ore, porque Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted sea totalmente convencida de que usted va a recibir de parte de Dios lo que usted está orando. Si usted está orando por un hijo, si usted está orando por un trabajo, si usted está orando por una salud, si usted está orando por lo que usted esté orando, ore con fe. Si está orando por la lluvia de Dios, traiga su sombrilla, traiga su fe, traiga su certeza, traiga tu esperanza. Decirle, Dios, estoy esperando de parte tuya, lo tengo todo preparado, mi Señor, para recibir la respuesta mía. Pero recíbalo con Dios con fe. Si vas a orarle a Dios, órele esperando grandes cosas de parte de Dios, porque le estás orando a un Dios todopoderoso. Así que tenemos que orar y lo tenemos que hacer con fe. Lo tenemos que orar con fe y tenemos que orar a sabiendas de que Dios puede contestar la petición que estamos haciendo, aunque se vea lo más difícil. Aunque tú digas, Señor, ese trabajo está difícil, Dios puede abrir puertas. Aunque tú digas, Señor, ese negocio está difícil, si tarda tanto el plan de Dios para usted, Dios va a abrir las puertas. Dios va a hacer lo necesario para que entonces se realice lo que estás pidiendo de parte de Dios. No que vayas a llenar una aplicación y la vayas a poner y yo sé que exigen esto, que yo sé que exigen lo otro.
Yo sé que necesita un diploma. Yo sé que necesita un certificado. Yo sé que necesita cierta edad. Yo necesita cierta raza. Porque ahí lo que hay quizás un montón de anglosajones. Y ahí no hay ningún hispano. Ahí no hay ninguna hispana. Ahí no hay ningún trigueño. Ahí no hay ningún de pelo bueno como el mío. Ahí no hay ninguno de los ojos buenos como los míos. Y comienza por una serie de excusas. Sino que usted aplique, usted diga, Señor, en el nombre de Jesús, si este trabajo que tú quieres para mí, mi Señor, aunque tenga un montón de requisitos, lo voy a hacer, mi Cristo, confiando que tú me abres puertas, mi Señor, para un trabajo, para yo proveer para mis necesidades económicas y para yo glorificarte, mi Señor, con los bienes que tú me des. Así que ore confiando. Cuando usted vaya a orar, individuo, pero más como iglesia que tenemos que orar, ore esperando grandes cosas de parte de Dios. Ore esperando que sabe que le estás orando a un Dios todopoderoso. Vuelvo y repito otra vez, que es demasiado grande para Dios, que es demasiado difícil para Dios, que es lo que Dios no puede hacer. Dime lo que Dios no puede hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque Dios puede hacer con solamente su palabra transformar nuestras situaciones, con solamente su palabra transformar una persona, con solamente su palabra transformar nuestra condición, nuestra experiencia, nuestra situación. Lo puede cambiar, y eso es lo que vemos en el texto de hoy, que tenemos que orar, no solamente presentar nuestras situaciones como individuos, pero presentar nuestras situaciones como iglesia. Estamos llamados a orar, no solamente nosotros, pero es el ejemplo que vemos en el texto de hoy. Una iglesia que se unió a orar por una situación imposible y Dios le respondió la oración. En esta mañana, si tú crees que tú tienes una situación imposible, crea que Dios tiene más poder para resolverla. Si usted tiene una situación difícil, crea que Dios tiene más recursos para vencerla y para contestar la petición de usted. Es que le creas a Dios, independientemente de lo que usted vea, independientemente de lo que haga el hombre o la mujer, independientemente que ponga cadena y soga y se vea difícil y se ve confinado. Para Dios nada y nadie puede resistir la gracia y la presencia de Dios para transformar una vida o transformar una situación. Por eso que cuando no había barco, Él dijo, pues no hay barco, pues me voy a caminar sobre las aguas, porque hasta las aguas tienen que obedecer a Dios. Cuando llegaba tarde, dice, Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Dice, no te preocupes por eso, aunque tenga 3 días o 3 años, lo llamo por su nombre, tiene que volver a recrearse y responder al llamado de Dios. Y ese es el Dios que tú le sirves, y ese es el Dios que yo te estoy exhortando en esta mañana, que le ores con fe y le ores esperando de parte de Dios. Un cónyuge difícil, órale a Dios. Un hijo difícil, órale a Dios. Y no solamente el ora a Dios como individuo, que tenemos que orar, como digo, que nos pongamos 2 de acuerdo, que nos pongamos 3 de acuerdo, no para regar lo que nos comenten, no para que alguien nos diga, mira, mi hijo está pasando por problemas, y lo sabe Puerto Rico, y lo sabe Orlando, y lo sabe Estados Unidos. No, para eso no es que tenemos que compartir nuestras peticiones, tenemos que compartir nuestras peticiones para ponernos de acuerdo, para orar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Así que vemos que el ejemplo que vemos en esta mañana es una iglesia en crisis. Vemos que habían puesto muerte a Esteban, y con la muerte de Esteban se desató una persecución en Jerusalén. Y vemos que el rey Herodes, no Herodes necesariamente el grande, el que persiguió a Jesús, pero su nieto, Herodes Agripa, que comenzó a perseguir a la iglesia en Jerusalén. Y dice que le echó a manos a algunos de la iglesia para maltratarles. Y dice que también mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los líderes religiosos, procedió también a prender a Pedro. Y ahí es donde encontramos a Pedro, esperando que pase la Pascua para el otro día, Herodes poder sacarlo afuera para darle muerte. La persecución no es extraña a la iglesia. Tú tienes que entender que la iglesia tiene enemigos. Y por ende, Cristo tiene enemigos. Y por ende, usted va a tener enemigos. Aunque quizás cuando usted no estaba en los caminos del Señor, nadie se metía con usted, nadie le molestaba, nadie quizás se molestaba con usted. Pero yo vengo a decir que una vez que usted es cristiano, y los enemigos de parte de Jesús se convierten en nuestros enemigos. La persecución es algo que de vez en cuando en vez va a ser parte de la vida, del camino del creyente. Y yo quiero en esta mañana que igual que
que nuestra respuesta no es necesariamente, y nuestro reflejo no es atemorizarte. Cuando venga la persecución, no es que tengas miedo. Cuando venga la persecución, no es que te vayas a poner una esquina y comiences a acobardarte. Cuando venga persecución, no que haga como la semilla que cayó entre el camino, entre los pedregales, que dice que se secó y comenzó a tropezar a causa de la aflicción y la persecución a consecuencia de seguir la palabra de Dios. Es que cuando venga la persecución, es que nos pongamos ¿a qué? A orar. Es que cuando venga el maltrato nos pongamos a orar. Es que cuando venga la enfermedad, ¿qué es lo que nos ponemos a hacer? Eso está flojo. Yo no sé, están como, vamos a orar, no vamos a orar. Cuando venga la enfermedad, ¿qué es lo que vamos a hacer?